Muy buenas, hermanos, amigos, todos los que se conectan para esta enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes en mi ministerio. Ha sido la clave de todo lo que he hecho en los últimos 40 años, casi 50 años, aunque llevo ya casi 60 años sirviendo al Señor. Quiero hablar de la importancia del discipulado en la iglesia, del libro Los ministerios y el discipulado en una iglesia normal. ¿Saben qué? El éxito de nuestro trabajo no depende de la enseñanza ni de las muchas prédicas, sino de la relación. Sí, la relación. Y esta relación se obtiene si entendemos bien los conceptos bíblicos aplicados a la vida práctica de la iglesia. Hoy voy a entrar en el tema sobre definir qué es un pastor y qué es una oveja y cuáles son las funciones de un pastor. Pero no podemos entender esto si no analizamos los términos literales para llevarlo a lo práctico. Literalmente, el pastorado no tiene que ver con una iglesia, el pastorado tiene que ver con un trabajo determinado que se ejecuta. Y de eso vamos a hablar. Ponga mucha atención a esta enseñanza. Del libro Los ministerios y el discipulado en la iglesia normal, vamos al capítulo 1 y 2 del mismo. Nuestro tema para hoy es el pastor y las ovejas y los ministerios en la iglesia. Actualmente me siento afligido al ver cómo muchos ministros se desgastan, sufren, destruyen su salud, soportan la terrible carga de una iglesia en la cual descansa un concepto tradicional de el pastorcentrismo. ¿Qué es el pastorcentrismo? El pastor es centro de todo. Es un empleado al cual la iglesia le paga un sueldo para que lleve a cabo una carga que es demasiado grande. Tiene que enseñar, predicar, discipular, formar, cuidar, visitar, hasta manejar a veces el autobús que lleva a los hermanos al culto. Y termina muerto. Por lo cual, a veces le cuesta mucho trabajo poder llevar a la iglesia a la perfección de los santos. En algunos moldes el pastor recibe el título de pastor general, otros le llaman pastor principal, etc. Y cuando no tiene ayuda de los ministerios, entonces queda agotado o se le coloca en un rango inferior como pastor asistente o copastor. Estas estructuras en las iglesias actuales ha producido una generación de creyentes que son más que turistas o espectadores en un culto que en realidad verdaderos hacedores de discípulos, y esperan que el pastor haga todo lo que ellos deberían de hacer. En muchos marcos, las estructuras de la iglesia tienen al pastor como un criado o empleado, que sigue las órdenes de una congregación que le demanda una carga excesiva y una función que muchas veces va muy lejos de ser lo que bíblicamente debe de ser. Porque un pastor no pare ovejas. El pastor actual tiene muchas funciones. Tiene que criar, cuidar, consolar, dirigir, amamantar, enseñar, buscar al perdido, visitar al disgustado, doctrinar a los nuevos convertidos, abrir y cerrar el edificio, etcétera, etcétera. Es el que todo lo hace. En inglés se dice un all around. Y por esa razón, su vida se consume sin dar los frutos que Dios desea para el crecimiento de la comunidad que pastorea. Este extremo
ha dado lugar al surgimiento de pastores con un ministerio hegemónico, naciendo el pastor cacique, que es aquel que ejerce una autoridad totalitaria, creando la esclavitud de los santos y actuando como que la iglesia fuera un feudo y él el señor del feudo. Por otro lado, tenemos una generación de creyentes que ven al pastor como un empleado, sin poder ejercer una autoridad apostólica completa y compartida. Por eso, cada cual hace lo que le da la gana. Y cuando el pastor le reclama algo que debe de hacer o servir, ellos le contestan: para eso le pagamos al pastor. Ay, qué triste se tiene el concepto de que el único responsable de evangelizar y consolidar y ganar las ovejas y a los convertidos es el pastor. Esto es un error gravísimo que venimos arrastrando ya tiempo, al igual que los métodos convencionales de evangelismo, de lo cual debemos de analizar detenidamente en próximas lecciones. Cuando la estructura de la iglesia gira en torno al trabajo del pastor, y es el único que lo mueve todo, se producirá un estancamiento, ya que al crecer la iglesia, el pastor tendrá más trabajo y no podrá cubrir las demandas. Y en la mayoría de los casos, termina descuidando a su familia, o a su salud, o a su vida espiritual. Cuando el pastor cae presa de lo cuantitativo, sin tener una buena estructura bíblica correcta que enfoque lo cualitativo, su salud se va a deteriorar. Pues para poder llenar las demandas de una iglesia que crece en número, no le va a alcanzar las fuerzas que tiene, ni toda su vida. Y al sobrepasar los límites físicos, va a morir de angustia, depresión o del corazón. Debido a ello, muchos pastores mueren de infartos al corazón, porque no pueden resistir tanta presión. Cansados por el poder del centralismo en la función pastoral, terminan colapsando. No pueden dar vida a un cuerpo enfermo, como es la iglesia en esta situación donde todo depende de un hombre. ¿Cómo podemos actuar para que este fenómeno tan común en nuestro entorno eclesiástico no se siga dando? Solo hay una forma: volver a la palabra, a los principios apostólicos. Es por ello que deseo transmitir una inquietud, la cual no es una doctrina, ni una nueva enseñanza, sino una verdad tan vieja como la misma palabra de Dios, por lo cual tenemos que volver a recordarla, porque lo hemos olvidado. Me preocupa es la realidad actual de los pastores y de la iglesia, y me propongo exponer, según el modelo neotestamentario, la metodología de acción que ejerció la iglesia primitiva para compararla con la metodología moderna que tenemos y demostrar la necesidad de reconsiderar algunos puntos de acción sobre la función del pastor y de cada miembro de la iglesia en el quehacer de la misma. Vamos a analizar el papel de los pastores dentro del concepto de la función de un cuerpo. Y vamos a enfocar en el sentido literal y humano el significado de esta palabra, usando comparaciones con las leyes biológicas y fisiológicas de la vida, porque a través de lo natural podemos entender lo espiritual. Comenzaremos hablando de los ministerios de la iglesia.
debido del hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Todo cuerpo tiene miembros superiores e inferiores, relacionados entre sí por un orden de ubicación y no de jerarquía. Dice la Biblia que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esto se encuentra claramente definido en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. El principio de decir que Jesús es cabeza de la iglesia es aceptado por todos. Por lo tanto, la iglesia no solo debe tener una cabeza humana, porque está la cabeza divina. Aunque en la iglesia, teniendo a Cristo como cabeza, hay diversos ministerios sujetos a un gobierno que emana de las enseñanzas de la palabra de Dios dada por Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Tristemente, cuando en la iglesia se pierde el pluralismo de ministerio, damos lugar a que aparezca un hombre que, convirtiéndose en cabeza, se vuelve cabezón. La Biblia divide los ministerios en dos grupos específicos de acuerdo a su función. Fíjese bien. 1. Los ministerios especiales o llamados o mayordomos, que son aquellos que gobiernan y dirigen el cuerpo de Cristo para la perfección. Versículo 11 de Efesios 4. Y después vienen los ministerios generales, que se les llaman también laicos o creyentes, que son todos los miembros que forman la congregación. Son todas las ovejas. Entre los ministerios especiales, puestos para gobernar, se menciona que hay pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Según 1 Corintios 12:28, hay otros muchos ministerios y elementos dentro de la iglesia. La palabra no son títulos, determina funciones. Para hacer un ministerio especial, o sea, una persona que ejerce autoridad sobre el cuerpo, se necesita algo más que una preparación teológica o un deseo de servir. Es imprescindible que esta persona tenga un llamamiento. Este llamamiento debe ser directo y personal y confirmados por sus frutos en la iglesia y el reconocimiento y la aceptación de los líderes, porque Él mismo se ha multiplicado dentro del cuerpo. ¿Y cómo saber quién es llamado? ¿Cómo conocer el llamamiento? Es claro, por los frutos del ministerio. Sin embargo, existen dos clasificaciones para juzgar el llamamiento genuino del llamamiento falso. Pues en la Biblia hay dos tipos de ministros. Unos son los que viven para su vientre, o sea, buscan del evangelio un modus vivendi, un estilo de vida. Y los otros son los que aman la obra, sus ovejas y su labor. Se sacrifican, lo dan todo, hasta el grado de sufrir por ella, como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por muchas tribulaciones y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que conocieseis cuánto más caridad tengo para vosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, los versículos 2, 7 y 8, lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado
pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Todo por basura. Si seguimos esta pauta, podemos clasificar dos tipos de ministerios de acuerdo a estos versículos dentro de la iglesia del Señor. Primero, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo y los perros. La palabra lo define, malos obreros, no son honestos. Mutiladores, les gusta dividir, y perros van detrás de las migajas. Y viven para causar división, explotar o venderse a quien más le pague. Lo segundo, los siervos del Señor que aman y sirven a Cristo y su obra, y que están dispuestos a darlo todo, como Pablo, hasta el sacrificio por las causas del reino. Este reino que es la iglesia del Señor. Y dice la Biblia que tienen todas las cosas como pérdidas. Sin embargo, de muy buena gana gastaré yo de lo mío y me desgastaré a mí mismo por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Segunda de Corintios 12:15. Los malos obreros o los falsos ministros. Al pensar en las características de los falsos ministros o malos obreros, tengo que analizar la definición dada por San Pablo en el término de perros. Esta expresión suena muy dura, ¿verdad que sí? Pero, ¿sabe por qué se le llama así? Porque buscan las migajas que caen de la mesa de cualquiera, se venden al mejor postor, carecen de principios propios y, como Esaú, son capaces de vender su primogenitura, su ministerio, su iglesia, por un plato de comida. Estos buscan solo su sustento, un buen salario, por lo que se cambian de misión o iglesia como la haría de ropa cuando le pagan más. Es bueno estudiar Génesis 25 del 30 al 34, cómo por un plato de lenteja Esaú vendió su derecho de primogenitura. Estos pastores van detrás de las denominaciones o de los concilios que le van a pagar más dinero. Y son capaces de vender hasta la congregación o la misión a un organismo extranjero, como si sus ovejas fueran borregos en un corral. Esta actitud desacredita la seriedad del amor del pastor por sus ovejas. Es una forma de apostasía que inunda los círculos religiosos. Estos malos obreros son amadores de sí mismos, maestros falsos, que se introducen dentro de la iglesia para hacer mella al fundamento de la doctrina de Cristo, como dice Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, cuando Pablo al despedirse le dijo a los discípulos: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otro término usado es el de malos obreros. Y estriben el hecho de que no aman al rebaño, solo lo entretienen, dándole pastos secos, en vez de llevarlo a pastos delicados o a ríos de agua viva. Predican sermones superficiales, ese tipo de sermón que duérmete mi niño. Los tienen en corrales porque no pasan trabajo y si los sueltan al campo tendrán que ir detrás de ellos, pero se alimentarán mejor.
No se preocupan por los problemas ni necesidades espirituales de sus miembros, de su congregación, de sus ovejas. Por eso lo hacen rudimentar en el valle de la indecisión. Y no le llevan a vivir una vida cristiana en santidad, ni le predican tema que los confronte. Ellos toman su función como una profesión y no como un compromiso y una entrega. Estos obreros amamantan el pecado, alimentan el proselitismo, que es traer gente de otras iglesias, y en vez de cuidar la grey, buscan cumplir con lo mínimo social, sin vivir una vida en sencillez, con temor y temblor. No se desvelan por sus ovejas, ni las conocen por su nombre. En vez de vivir para el Evangelio, tan solo viven del Evangelio. Ay, y cuando esto encuentran una mejor oportunidad salarial de un pastorado más rentable, en otra iglesia más grande, no les importa irse corriendo y dejar abandonado el rebaño que antes tenía. A este tipo de obreros Jesús le llamó asalariado. Juan 10 al 14. Estos son aquellos que cuando ven venir al lobo, se escapan corriendo, dejando al rebaño indefenso. La Biblia nos habla de dos tipos de ministerios, ya desde el Antiguo Testamento. Podemos hacer referencia a estos dos ministerios preguntándonos, ¿por qué tienen que existir malos ministros, amadores de lo deleite más que de Dios? Esta pregunta la contestó el pastor David Wilkerson en uno de sus sermones al afirmar que siempre han existido dos sacerdocios. Uno que es conforme a los deseos de la carne, representado en el Antiguo Testamento por el sacerdocio de Abiatar, y otro conforme a la unción y a la voluntad de Dios, que es representado por el sacerdocio de Sadoc. Pero la pregunta que hacemos es, ¿qué significa estos dos nombres? Durante el reinado de Saúl habían dos sacerdotes. Dice la palabra, ¿no estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Segunda de Samuel 15:35. Entonces, ¿qué significado tienen esos dos nombres? Veamos. La palabra Sadoc, uno que es justo. Abiatar, que tiene paz con Dios. En la Biblia, David es un tipo de Cristo, un sacerdocio conforme al corazón de Dios, un ministerio ungido, mientras que Saúl es tipo del sistema de una iglesia que ha perdido la unción, que vive tan solo para emociones. Sadoc se mantiene siempre fiel al lado de David, pese a la adversidad y a la persecución, según relata Primera de Crónicas 12:28. Por eso dejó a Saúl y se fue con David y sus 22 capitanes. Sadoc se va con la unción, con la santidad, con la pureza y nunca deja al rey David, ni siquiera cuando Absalón se rebeló contra David. Hasta que aparece David ungido como rey. Es entonces cuando Abiatar y Sadoc van juntos, aparentemente. Parece que los dos van en pureza y en santidad, parece, pero no. Abiatar tiene la semilla de Elí en su corazón. Esto es,
el deseo del éxito, de la prosperidad, el deseo de ser el número uno y de buscar posición más que servicio. Siempre, siempre lo que está en el corazón es lo que sale a la luz. La vejez de David fue difícil. Vemos cómo Absalón, su hijo, estaba cometiendo adulterio con la concubina de Israel. Es entonces que la voz de Sadoc suena para condenar el pecado de Absalón. Después, Adonías se rebela también y trata de usurpar el trono de David. Y este es apoyado por el sacerdote corrupto de Abiatar, el cual estaba buscando la posición más que la voluntad de Dios. Aquí nos encontramos con una rebelión, la de Adonías, que representa lo que podríamos definir como la prosperidad y el éxito. Ahora entendemos qué es lo que había en el corazón de Abiatar, porque él quería el éxito, él quería ser próspero, pero no entendía la voluntad de Dios. Ese es el evangelio que hoy muchos predican y que por desgracia existe en muchos lugares y en muchas iglesias. Hoy en día proclamamos la llamada teología de la prosperidad como la meta para acomodarnos al sistema y explotar la fama, el éxito y el poder como objetivo cristiano. Hay mucha gente que busca este tipo de pastores que les enseñen cómo llegar a ser más y tener más. Y luchan por tener las iglesias grandes, porque sus miembros quieren buscar el bienestar y la prosperidad, y los pastores alimentan la ambición. Es el mismo espíritu que había en Abiatar. ¿Qué ocurre al morir David? Abiatar busca el poder social más que la unción de Dios. Abiatar tiene un ministerio diferente, un ministerio que se acomoda al sistema dominante. Es por eso que después Salomón como rey lo despacha del sacerdocio, porque era corrupto, ya que siguió en los pecados de Elí. Veamos lo que dice Primera de Reyes 2:27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y entonces, una vez desechado, Dios levantó otro sacerdocio, el de Sadoc, del cual había dicho: pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido todos los días. Primera de Samuel 2:35. Adonías va a la peña de Seloé, que significa la peña de la serpiente, o sea, el diablo. Dios no estaba con esto. Era una actitud que reproducía una acción satánica, pero Abiatar le seguía la corriente. No había ni un hombre santo entre ellos. Esto es lo que ocurre en la iglesia cuando se envuelve del espíritu de este mundo. Abiatar está bajo la maldición de Elí, pues había orgullo y lujuria en su mente y corazón. Mientras tanto, el corazón de Adonías buscaba a Abisac, mujer que cuidó a David en su vejez. Fue entonces que Adonías pidió a Salomón, por medio de su madre, que le diese a esta mujer. Pero Salomón se lo negó y además lo mandó a matar. Hay muchos
que no se han enfrentado a su orgullo y su lujuria. Y no saben cómo cuidan sus ojos lo que ven. Porque van detrás de las mujeres bonitas, adulterando y escandalizando el evangelio de Jesucristo. Cuando David proclamó como rey a Salomón, llama a Sadok para que le ungiera como rey. Primera de Reyes 1:32. Porque Sadok está con la unción. Porque Sadok está en el camino recto. Lo primero que hace Salomón en su reinado es decirle a Adonías que lo dejaría tranquilo y no lo mataría si se portaba bien. Pero a su vez le pide a Abiatar que venga a él. Le recuerda la profecía dada a Elí, donde se anunció que Dios retiraría su promesa de bendición sobre la casa de éste por tolerar la maldad de sus hijos. Salomón debía haber matado al sacerdote Abiatar, pero le estaba diciendo que este tipo de sacerdocio no podía ser cortado. No podía tocarle, aunque sabía que Dios no estaba con él, pues carecía de la unción, pero tenía que cumplirse la profecía dada a Elí. Así que, hermanos, los malos obreros y los perros existirán hasta la consumación de los tiempos. El mismo Jesús tuvo a un obrero traidor, ambicioso y codicioso, llamado Judas Iscariote, que buscaba más el bienestar y la ambición material que el servicio al Señor. Hablemos ahora de los mutiladores del cuerpo. También se menciona a los mutiladores del cuerpo. Son obreros capaces de dividir la iglesia para satisfacer sus caprichos personales, tomando como excusa cualquier hecho rudimentario. Pueden alegar que actuaron por cuestión de doctrina y libertad de espíritu, pero en realidad fue obra de la carne. Mutilar es cortar, dividir, partir una cosa. Con tristeza vemos cómo por el simple roce o desavenencia se dividen muchas iglesias y la dejan partir en dos grupos para enfrentarse a una lucha terrenal por la misma doctrina y la misma fe, alegando cosas absurdas que no rompen la unidad del amor y del espíritu y no tienen nada que ver con la doctrina. Los corintios, aunque estaban divididos en opiniones y lideratos, no cometieron el error de dividirse en grupos aparte, como lo hacen hoy en día muchas iglesias. Muchos líderes de esta iglesia apóstata se unirán a la gran ramera, que es el sistema religioso mundial, cuando llegue la etapa del anticristo. Y estos están clasificados dentro del término mutiladores del cuerpo, ya que, dejando la verdad, creen y enseñan doctrinas de demonios basándose en lógicas extrabíblicas. Dividen el cuerpo, niegan la eficacia de la piedad y justifican la homosexualidad, el libertinaje, el aborto y consideran que el pecado es una idea acomplejadora, incluso llegando a afirmar que muchas veces es un tabú que inhibe al hombre a una plena realización y convierten el término pecado en error. Otros grupos hacen de ciertos énfasis una gran verdad, con la cual forjan actitudes sectarias y divisorias y dan inicio a una organización que se nutrirá de los creyentes que vienen de otra iglesia, como ocurre, por ejemplo, con la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, la teología de la guerra espiritual. También están los liberales,
que no solo niegan la veracidad de las Escrituras como palabra de Dios, sino que ponen en tela de juicio los milagros y el poder de Dios. Otros son aquellos ministros que se introducen dentro para causar sensacionalismo y culto a la persona, culto al ego, ambicionando puestos, buscando títulos y poder y proclamándose apóstoles y excelentes. Otros siembran el desconcierto, ya que sus funciones no fueron dadas por Cristo, sino por astucia e inteligencia humana. Hoy día, muchos hermanos andan detrás de cualquiera que en un parque, plaza o auditorio ostente títulos o haga señales milagrosas. No estoy condenando estos hechos, que pueden ser obra del Espíritu Santo a través de los dones del carisma, pero sí considero que una iglesia normal debe tener en sí todos los dones potencialmente funcionando y operando en la vida de la iglesia en el Espíritu. Como ocurrió con Felipe, que siendo diácono de la iglesia, fue a Samaria e hizo señales y prodigio por el poder del Evangelio. Pero no podemos de hacer esto como una atracción. No podemos dar los milagros ni las señales como forma de ostentarnos o engrandecernos, sino para que los hermanos se conviertan y entiendan el poder de Dios. Pero no podemos hacer los que dejen sus pastores e iglesias para que vengan detrás de nosotros porque mostramos tener cierta dimensión de poder. También tenemos aquellos que tratan de gobernar la iglesia por control remoto. Tratan de forjar iglesias a distancia, usando los medios de comunicación a través de los cuales adoctrinan y dirigen las vidas, forjando una iglesia invisible que no puede dar el calor y la comunión y la relación que es esencial en la vida del cristianismo. Estas clases por Zoom o virtuales no tratan de usurpar el lugar de la relación, que es la parte más importante en la vivencia de la iglesia. ¿Cómo es posible que haya predicadores de la palabra que hagan milagros y sean obreros engañadores en estos tiempos? Bueno, hermanos, recuerden que el mismo Cristo nos advirtió que tales hechos iban a ocurrir. Léase Mateo 24, 22, 26. Vendrían muchos en mi nombre, harían señales, prodigios, y engañarían a los escogidos. Y es más, en una ocasión habló sobre este asunto en Mateo 7, 21, cuando dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También enseñó que en el día del juicio muchos reclamarán haber hecho milagros, prodigios, haber echado demonios. Y a los tales le dijo: apartaos de mí al fuego eterno, no os conozco. También refirió que vendrían muchos falsos profetas que engañarían aún a los escogidos. Pablo señalaba que aparecerían muchos con muestra de piedad y como supuestos cristianos, pero carecerían del amor. Así que no es raro que tales cosas ocurran en nuestro tiempo, como ocurrió también en la época bíblica. ¿Cómo saber quién es quién? Pablo lo enseña poniendo el fundamento del amor como distintivo, ya que el diablo puede imitarlo todo, pero nunca podrá amar, porque esta es la única virtud y cualidad característica de Dios en su relación con el hombre. No hay forma de distinguir entre el obrero malo y el bueno, a no ser su vida, sus enseñanzas y, lo más importante, el amor que muestre a sus ovejas. El mal obrero le da importancia a los títulos y a la vanagloria. Trata de controlar ciertas posiciones clave en su estructura. Si examinamos su actitud egocéntrica, descubriremos que es muy fanático de aquello que explota.
sea de idea, iglesias o sistema. Y a la vez es muy flojo en la doctrina. Tolera el pecado y busca la riqueza. Otra característica de estos malos obreros es su propia posición voluble en problemas sociales, dentro de los cuales se identifica con ideologías o mentalidades políticas. Le hace el juego a la política. El mal obrero nunca habla claro, es diplomático y trata siempre de agradarlos a todos. No participa en reuniones de oración ni se asocia con ministros espirituales, pero sí busca la unidad ecuménica, creando una falsa estructura que da origen a títulos y posiciones humanas de protagonismo. Aunque hay que tener cuidado al juzgar, porque pueden haber sus excepciones. No podremos juzgar a un ministro u obrero del Señor como malo solo porque haga algo ilógico, o se involucre en alguna determinada acción social, o tenga un título de doctor. No juzguemos por estas cosas, juzguemos por sus actitudes. Tenemos que evaluar sus frutos y vida a la luz de las Escrituras, la cual nos dice cómo debe ser un siervo, porque hay dos tipos de siervo. Siervo con C, que tiene cuerno y salta corrales, y siervo con S, que se somete, no tiene cuerno ni salta corrales. Así que puede haber alguno que inconscientemente haga cosas que se pueden catalogar como malas, porque todos cometemos errores. Pero en el fondo le mueve el deseo de dar testimonio, de proclamar el evangelio, de ayudar al necesitado dentro de un esquema teológico, ya que no todas reglas son aplicables a todos los casos. Hay pastores que cometen errores, pero tienen una vida recta. Cuidado cómo juzguemos. Pondré un ejemplo propio. Cuando fui evangelista hice cosas que, aunque hoy no las apruebo como correctas, tampoco las hice como incorrectas, porque actué de acuerdo a la conciencia que tenía en ese momento. Pero, ¿cómo es posible esto? Veamos. La costumbre general de los evangelistas es exaltar siempre su nombre, poner su foto y su trabajo en primera plana, como medio de propaganda para alcanzar prestigio y reconocimiento en las iglesias, así como para subsistir y obtener apoyo. Esto en sí no es malo, pero poco a poco uno se va exaltando hasta que, sin darse cuenta, mi nombre aparecía más grande y Jesús más pequeño. Yo era el artista principal de la película y Cristo el ayudante. Hoy día miro esto desde otra perspectiva, debido a que he madurado, pero en aquella época actué de buena fe, según mi costumbre y mis enseñanzas, pero ahora reconozco que no debería haber sido así, porque en nuestro ministerio el que debe exaltarse es Jesús. Y lo que hacemos y no hacemos, nosotros no lo hacemos, sino Cristo en nosotros, al cual debemos dar toda honra y gloria. Yo me acuerdo que en aquel tiempo de evangelista predicaba, se convertían y lo dejaba tirado. Un grave error que cometí. Hoy entiendo que si gano a alguien, no lo puedo dejar tirado, porque el que pare tiene que criar. Actualmente rechazo y evito exaltarme en lo mismo y no me gusta ni siquiera poner mi foto, ni usar los títulos que tengo, porque he aprendido que, sea lo que sea, el título más grande que he recibido es de siervo inútil, proclamado por Jesucristo como Señor de mi vida. ¿Cómo debe ser el obrero fiel y verdadero? Hablemos del obrero fiel, el que ama su obra y se considera más que un reverendo, un apóstol, se considera un siervo con S, al cual el Señor llamó para darse a su pueblo.
La Biblia es explícita en cuanto a la conducta. Lo primero que se enseñó y que enseñó Jesús es que somos llamados a servir y cuidar de un rebaño mediante la paternidad espiritual. Este principio lo expresé en un libro que escribí y es imperativo: ir y hacer discípulos. Esta paternidad nos hace ser padres espirituales y no convertirnos solo en maestros ni predicadores y sin quererlo dejarlos abandonados, no, sino formar el rebaño, y nosotros llegamos así a ser pastores. Esto no ocurre como producto de una estructura. La multiplicación no es estructural, es relacional. Esto ocurre cuando las circunstancias nos llevan a forjar con amor y sacrificio el ganar vidas para ser el pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Esto nos lleva a cuidar y alimentar a las ovejas para que se desarrollen y puedan dar leche. Así que los ministerios son producto de un cuerpo funcional que evoluciona en la medida en que el cuerpo crece. Si la iglesia es un cuerpo, todo es funcional. Nada es estático. Así que los ministerios ni son permanentes ni son titulares, sino funcionales. El pastor produce pastores y las ovejas producen ovejas. El pastor fiel no sirve al rebaño por la paga o el salario que recibe, aunque es acreedor del mismo. Las ovejas le dan la lana, con la cual premian su sacrificio, pero él las protege y las guía a buen pasto y a frescas aguas. No busquen sus ovejas más de lo que ésta le pueden dar, o él mismo necesita. Evita, como dice 1 de Pedro 5:2, ganancias deshonestas. Si alguna vez tiene que trabajar con sus manos para ayudar la obra, lo hace, con gozo y alegría, sabiendo que su ministerio se honra cuando por amor tiene que trabajar secularmente para ayudar la obra. Y el que trabaja y sirve al ministerio sin vivir del ministerio es digno de doble honor. Estos pastores verdaderos no dejan al rebaño por los problemas. Y cuando ven venir al lobo o la tormenta, están firmes cuidando a sus ovejas y defendiéndolas. El que ama la obra no la vendería, ni se vendería al mejor comprador. Se goza en su rebaño y actúa no como teniendo señorío sobre él, sino con ánimo presto, como que tendrá que dar cuenta a Dios por él mismo. 1 de Pedro 5, del 2 al 4. Sufre por sus ovejas. Si alguna se enferma o se aparta, su corazón siente y padece. Vive para ella y no hace preferencia. Las ama a todas, con ese amor divino que nace del llamamiento. Existe entre el pastor y la oveja una relación profunda, una unidad genuina del espíritu, y él le llama a mis hijas y ella le llaman nuestro padre. En otras palabras, esto es tener un corazón de pastor y de padre. Esta unidad produce respeto, autoridad y sumisión de unos con otros. Busca la meta, que es alcanzar la imagen de Jesús. El buen ministro no cambia de ideas ni de doctrina, no busca prestigio, no comparte nada de lo que no es suyo. Tiene celo por su trabajo. Hasta se sobrepasa y deja que el celo a veces lo consuma para dar más de lo que puede o debe. Ora, ayuna y trabaja con su iglesia. Muchas veces va más allá de lo normal, tomando él solo toda la carga de la obra hasta que se enferma. Se da sin medida, delega con amor, responsabilidad
para que la oveja o el rebaño se multiplique. El pastor y los demás ministerios de la iglesia, según las Sagradas Escrituras, son dirigidos por el Espíritu para la edificación del cuerpo. Cada ministerio tiene su función. Aún hoy día, muchas circunstancias han cambiado en este sentido. Tristemente han distorsionado los mismos y han creado un ministerio o ministerios que no son bíblicos y han limitado así el poder y la autoridad de los mismos, destruyendo lo más importante en la vida de una iglesia, la relación y la autoridad. Hermanos, el Señor quiere que demos un énfasis bíblico a los ministerios y los distingamos no solo por el fruto y el llamamiento, sino también por su fin y función. Y concluyo afirmando, porque en una iglesia normal deben funcionar, según la palabra, los 5 ministerios. Porque, recuerden esto, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.